Hay un malestar silencioso que últimamente parece que muchos hemos sentido, ¿no? Como una especie de sombra persistente. Bueno, hoy vamos a explorar cómo esa experiencia, que es colectiva, está forzando un cambio radical en la manera en que entendemos y practicamos la salud mental. A ver, después de la pandemia algo cambió. Mucha gente empezó a sentir un peso constante. Y no era un problema aislado, sino una mezcla de ansiedad, de tristeza, de agotamiento, que de repente se metió en nuestro día a día, sobre todo en adultos que trabajaban. El sufrimiento se hizo mucho más visible, sí, pero eso no significó que recibiera la atención que de verdad necesitaba. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando todo este malestar colectivo choca de frente con un sistema de salud que simplemente no da abasto? ¿Qué ocurre cuando la solución de siempre, la individual, ya no sirve para un problema que claramente nos está afectando a todos? Para entender bien lo que pasó, primero tenemos que ponerle nombre a ese malestar. O mejor dicho, explorar por qué para tanta gente era un sufrimiento que ni siquiera tenía nombre. Miren, la clave está en esta idea. Era un malestar persistente que atraviesa la vida cotidiana. Ojo, aquí no estamos hablando de casos psiquiátricos súper complejos. Lo más revelador es que el centro de salud en el corazón de esta historia, el CEMUSAF, de pronto se vio inundado por gente común, por trabajadores, personas que simplemente estaban luchando por llevar su día a día. Y los síntomas, seguro que nos suenan familiares. Una ansiedad que no se va, no poder dormir, estar irritable todo el tiempo, perder el interés por las cosas y esa tristeza que se alarga y se alarga. Esta era la carga invisible que la gente llevaba a las consultas, buscando ayuda para algo que era muy real, pero muy difícil de poner en palabras. Claro, con esta avalancha de gente buscando ayuda, el sistema tuvo que responder, pero ¿de verdad estaba preparado? Vamos a ver por qué el modelo tradicional de atención llegó a su punto de quiebre, y lo hizo rapidísimo. El CEMUSAF se convirtió en la puerta de entrada para miles de personas, pero su método de siempre, la consulta individual, el 1 a 1, simplemente colapsó. Era imposible atender a tanta gente de esa manera. La escala del problema sencillamente desbordó por completo el modelo. Y las consecuencias, pues, eran inevitables. Listas de espera interminables. Era casi imposible dar un seguimiento real a los pacientes. Y ni hablar de opciones grupales o comunitarias. Brillaban por su ausencia. La lógica era tratar cada caso como si fuera una isla, ignorando por completo el mar de problemas sociales que lo rodeaba. Y esto nos lleva al corazón del asunto, la famosa brecha estructural. Por un lado, tenías la complejidad de la vida real. La ansiedad mezclada con la violencia, la precariedad en el trabajo, el consumo de sustancias, y por el otro, la única respuesta del sistema, una consulta individual y aislada. La desconexión era total, un abismo entre el problema y la supuesta solución. Pero justo en esa brecha, en ese vacío, surgió una respuesta súper innovadora. Aquí es donde la historia da un giro hacia la comunidad, con una propuesta que buscaba cambiar por completo las reglas del juego. El concepto que lo cambió todo fue la atención psiquiátrica comunitaria. La idea es simple, pero a la vez revolucionaria. Dejar de pensar en la salud mental como una cita individual y empezar a verla como un espacio que se construye en conjunto. El foco se movió hacia lo grupal, lo accesible, a lo que nace de la propia comunidad. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Bueno, el proyecto del CEMUSAF tomó medidas súper concretas. Reorganizaron toda la rutina clínica, crearon programas grupales de psicoeducación sobre ansiedad y depresión, abrieron espacios terapéuticos para prevenir la violencia y, quizá lo más importante, se enfocaron en fortalecer las redes de apoyo que ya existían en la comunidad. Pero más allá de la nueva organización, lo que fue realmente poderoso fue el impacto humano, porque lo que pasó dentro de esos grupos fue transformador. Descubrieron que, en efecto, se puede sanar en compañía. En estos espacios grupales, los participantes hicieron un descubrimiento que fue fundamental. No estaban solos. De repente se dieron cuenta de que eso que sentían, ese sufrimiento que creían que era único, también lo estaban viviendo otros. Y ese simple reconocimiento empezó a romper los muros del aislamiento. Y esta cita lo dice todo. Personas que nunca habían hablado de su malestar encontraron un lenguaje compartido para nombrarlo. Imaginen el alivio. El grupo les dio algo que la consulta individual no siempre puede, un idioma común para el dolor. De pronto había palabras para lo que sentían, y eso cambió por completo su relación con los síntomas, y claro, empezó a derribar el estigma. Pero a ver, ¿funcionó esto a nivel clínico? Pasemos a la siguiente sección y veamos los resultados. Porque la experiencia humana, que es increíble, vino acompañada de evidencia que se puede medir. Y los datos son contundentes.
Los programas de psicoeducación comunitaria lograron una disminución súper significativa de los síntomas severos. Hubo una reducción en la ideación suicida y en la anedonia, que es esa incapacidad de sentir placer. Esto demuestra que el modelo no solo es más humano, sino que también es clínicamente eficaz. Pero más allá de los números y los gráficos, volvemos a esta idea, que es el verdadero corazón del proyecto. El resultado más profundo no es una estadística, es esto. El sufrimiento dejó de ser una carga silenciosa e individual para convertirse en una experiencia compartida y acompañada. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión. La salud mental no puede ser solo una ley escrita en un papel o una declaración bonita. Es un derecho que tiene que ejercerse, que tiene que vivirse en la práctica del día a día. Claro que el camino no fue fácil. Hubo tensiones, hubo límites. El estigma seguía ahí, haciendo que la participación fuera irregular, sobre todo entre los hombres. Chocaban con problemas logísticos, como los horarios de trabajo que no perdonan. Pero estas dificultades no invalidan el modelo. Al contrario, nos recuerdan que la salud mental comunitaria no es una meta, sino un proceso que siempre está en construcción. Y este es el mensaje fundamental. La experiencia del CEMUSAF nos demuestra que para que el derecho a la salud mental sea real, se necesitan dispositivos concretos que lo hagan accesible y sostenible en la vida cotidiana. Se convierte en una práctica que se construye, se comparte y se sostiene entre todos. Así que volvemos a la pregunta inicial, pero ahora la miramos con otros ojos. Quizá la respuesta no está solo en abrir más consultorios, sino en tejer redes mucho más fuertes, en fortalecer esos lazos que nos permiten sanar juntos. Una idea que, la verdad, podría cambiar el futuro de la salud pública. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.